Fusilamiento, la pena capital. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi convirtió estas prácticas en herramientas de terror sistemático. Millones de inocentes fueron alineados frente a pelotones armados, condenados sin juicio y asesinados en represalia. Pero ¿cómo se llevaron a cabo estas masacres y quiénes fueron sus víctimas? En este nuevo video de historia militar, exploraremos algunos de los fusilamientos más brutales perpetrados por las fuerzas alemanas en su despiadada búsqueda de dominación mundial. Desde los barrancos de Babi Yar hasta los campos de ejecución de Kragujevac y Ask, desentrañaremos los horrores que marcaron el camino de la guerra. Il capitano tedesco mi dette l'ordine di andare avanti. Fece un passo e mi sparò un colpo alla nuca. Un colpo solo. El testimonio que acabamos de escuchar nos lleva a nuestra primera parada, la masacre de Cefalonia. Esta isla de Grecia había sido el campo de batalla para las tropas del Eje, que durante meses buscaron conquistar aquellas tierras. Sin embargo, pronto también se convertiría en testigo de la traición y la venganza. El detonante de uno de los episodios más brutales de la contienda tuvo lugar el 8 de septiembre de 1943, cuando Italia firmó un armisticio con los aliados. Los italianos sabían que no podían seguir afrontando la guerra y decidieron llegar a un acuerdo con el enemigo bajo diferentes condiciones. Entre ellas, se estableció la obligación de no ayudar más al ejército alemán, entregar a todos los prisioneros y regresar inmediatamente a suelo italiano, dejando allí a los nazis. Como era de esperar, Hitler se tomó aquello como una traición a la causa fascista y respondió con la mayor crueldad contra su antiguo socio. El objetivo de las fuerzas del Tercer Reich era la división Acqui, las tropas que había enviado Mussolini a Cefalonia bajo el mando del general Antonio Gandin. Estaba integrada por alrededor de 11.500 soldados y otros 500 oficiales que hasta el momento habían luchado junto a los alemanes contra la resistencia griega. No obstante, el armisticio dejó a los italianos en una posición vulnerable. Los hombres del Führer exigieron su rendición inmediata, y aunque algunos de los combatientes de Acqui preferían evitar el enfrentamiento, una gran parte se negava a dejar sus armas. In seguito all'armistizio dell'8 settembre, in diverse zone di guerra l'esercito tedesco impone la resa agli ex alleati italiani. A Cefalonia, in Grecia, la divisione Acqui rifiuta di consegnare le armi e ingaggia una disperata battaglia contro le truppe della Wehrmacht. Dopo una settimana di feroci combattimenti, gli ultimi sopravvissuti si arrendono ai tedeschi il 22 settembre. La rappresaglia è spietata. La brutal pelea entre los antiguos socios dejó varios caídos en cada bando. La resistencia de los italianos fue admirable, pero la llegada de refuerzos alemanes inclinó la balanza a favor del Tercer Reich. Fue en ese momento que el general Gandin decidió rendirse definitivamente. Su intención era salvar la vida de los hombres que se habían mantenido en pie, pero fue un error fatal. A pesar de haber depuesto las armas, los alemanes desataron una masacre sistemática. Tras ser puestos bajo custodia nazi, los italianos fueron llevados a una playa y colocados frente a un pelotón de fusilamiento. El terror podía verse en sus ojos. Las armas de los alemanes apuntaron a sus objetivos y luego de la orden apretaron el gatillo. Más de 5.000 soldados fueron ejecutados en los días siguientes mediante diferentes métodos. Los oficiales italianos fueron los primeros en ser asesinados, y entre ellos también se encontraba el propio Gandin. Pero eso no era todo. A otros soldados se les ordenaba cavar sus propias fosas antes de que le dispararan por la espalda. Se alineaban grupos de hasta 20 hombres y se utilizaban ametralladoras para acelerar el proceso. Algunos conseguían sobrevivir a pesar de las heridas, pero se los remataba con un tiro de gracia en la cabeza.
e io sentii, mentre ero in terra, non capendo se ero vivo o se ero morto, cosa succedeva, sentii gridare dai miei soldati 2 parole sole: mamma, mamma, Dio, Dio. E poi dopo sentii qualche colpo di pistola o di boschetto, probabilmente a chi si muoveva ancora gli dettero quello che si chiama colpo di grazia. Muchos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes o tirados al mar. Mientras tanto, otros grupos fueron subidos a barcos para ser enviados a Alemania. Sin embargo, varios soldados terminaron siendo ejecutados en alta mar y arrojados al agua. Solo 3.000 italianos llegaron a su destino, los campos de concentración, donde sufrirían un destino tan atroz como la muerte. Ahora bien, a pesar de la magnitud de la masacre, casi nadie fue castigado. El principal responsable, un general del Tercer Reich llamado Hubert Lanz, fue condenado en los juicios de Nuremberg a 12 años de prisión, pero fue liberado en 1951. La gran mayoría de los oficiales y soldados nazis involucrados nunca enfrentaron consecuencias legales. En Italia, la masacre de Cefalonia se convirtió en un símbolo del sacrificio de sus soldados, especialmente de aquellos que decidieron luchar en lugar de rendirse. Después de la guerra, los sobrevivientes y familiares de los asesinados presionaron para que se reconociera la matanza como un acto de resistencia militar y no una simple derrota. Aún hoy, en la isla griega, existen monumentos conmemorativos dedicados a los soldados de la división Acqui, y anualmente se recuerda a las víctimas con ceremonias oficiales y homenajes en tierras italianas. Ahora es momento de viajar a octubre de 1941, donde nos espera la masacre de Kragujevac, uno de los crímenes de guerra más atroces cometidos por la Wehrmacht en Yugoslavia. En abril de aquel año, la Alemania nazi invadió el país junto con sus aliados y lo dividió en diferentes zonas de ocupación. Serbia quedó bajo el control del Tercer Reich, gobernada indirectamente por el régimen colaboracionista de Milan Nedić, pero con una fuerte presencia militar germana. Sin embargo, a pocos meses de la llegada del Tercer Reich, una feroz resistencia yugoslava inundó el país, compuesto en gran parte por partisanos comunistas del mariscal Tito y los llamados Chetniks. Este grupo rebelde se enfrentó a los alemanes en feroces luchas. En septiembre del 41 lanzaron varios ataques contra guarniciones de Hitler en la región de Yumadía, donde se encuentra la ciudad de Kragujevac. Y el 16 de octubre, una emboscada partisana mató a 10 soldados nazis e hirió a otros 26 en los alrededores de Gornji Milanovac. Esto provocó una represalia brutal ordenada por el alto mando alemán. El 19 de octubre de 1941, debido a la resistencia que ofrecieron los antifascistas en Gornji Milanovac, el general alemán Böhme dio la orden de comenzar la venganza. Por cada soldado alemán muerto, 100 civiles serán asesinados. Por cada soldado alemán herido, 50 civiles serán asesinados. Franz Böhme era el comandante de las fuerzas alemanas en Serbia y fue el encargado de ordenar la ejecución de 2.300 serbios como represalia por los ataques partisanos. Así fue como comenzó la masacre. El 20 de octubre de 1941, las tropas nazis comenzaron a arrestar indiscriminadamente a civiles en Kragujevac y sus alrededores. Los soldados detuvieron a hombres de entre 16 y 60 años, incluyendo obreros, campesinos, empleados y hasta estudiantes de secundaria. También se sacó a cientos de profesores de las aulas y se los llevó a centros de detención.
Finalmente se arrestó a judíos y gitanos considerados enemigos raciales por los nazis. Alrededor de 7.000 serbios fueron capturados por el Tercer Reich en un solo día. El 21 de octubre, al amanecer, los prisioneros se dividieron en grupos y marcharon a las afueras de la ciudad. Prema Kragujevcu smo krenuli i onda su nas celu kolonu skrenuli ulevo. A to je bila jedna livada, ovako bila je livada odmah brežuljak uz livadu. Nisam razmišljao nikad da će da pucaju. U jednom trenutku izlazi ispred stroja nemačkih vojnika jedan Volksdeutscher na lošem našem jeziku počeo da priča. Los soldados fueron alineados en filas de 50 a 100 personas y sin previo aviso los fusilaron con ametralladoras. Los alemanes no discriminaban en su crueldad. En el total de personas asesinadas había al menos 300 niños y adolescentes, algunos de ellos de tan solo 11 años. Después de cada oleada de disparos, los soldados alemanes revisaban los cuerpos y remataban a los heridos. De esa manera acabaron con casi todos, a excepción de pocos casos, como el de Dragoljub Jovanović. Ležeći, nakon kada su hvatio za oči, glavu pritiskao što mogu više u travu, potom me je setio sam da urso mi pada i u levu nogu. I stalno mi je misao bila, ako me ne potrefi u glavu, preživjeti. Finalmente, el entonces joven de 17 años logró mantenerse con vida, pero miles de compatriotas no corrieron la misma suerte. Si bien se ordenaron 2.300 ejecuciones, algunas fuentes afirman que la matanza superó las 5.000 víctimas. La masacre de Kragujevac generó una oleada de indignación en Yugoslavia y fortaleció la resistencia partisana contra los nazis. Muchos jóvenes y campesinos se unieron a las filas de Tito y los Chetniks, aumentando los ataques contra las tropas alemanas. Por su parte, el general Franz Böhme fue capturado después de la guerra. En 1947, mientras esperaba juicio en Nuremberg, se suicidó en prisión. Asimismo, otros oficiales nazis involucrados fueron juzgados, pero pocos recibieron sentencias severas. Pero las atrocidades de Hitler y sus hombres no conocían de límites, y es por eso que ya es hora de cambiar a un nuevo escenario. Llegamos a Francia, donde nos espera la brutal masacre de Ask. En la noche del 1 de abril de 1944, las Waffen-SS llevaron a cabo una de las represalias más despiadadas en tierras galas. Pero para entender este violento episodio debemos remontarnos a 1940, cuando las fuerzas alemanas invadieron y ocuparon el territorio francés. Durante los años posteriores, la resistencia local luchó contra los hombres de Hitler, hasta que en 1944 comenzó a prepararse el desembarco de Normandía por parte de los aliados. Ese sería el primer paso para la liberación de la nación, pero antes se necesitaba preparar el terreno. De esta manera, la resistencia francesa incrementó sus ataques contra las fuerzas alemanas, saboteando líneas férreas y transportes militares. En la noche del 1 de abril, un tren que transportaba tropas y equipos de las SS pasaba por la estación de Ask, cerca de Lille. Partisanos colocaron explosivos en las vías, causando una explosión que descarriló varios vagones. A pesar de que no hubo víctimas alemanas, el ataque provocó la ira del comandante Walter Hauck, quien ordenó una represalia inmediata. Poco después de la explosión, los nazis irrumpieron en Ask, sacando a los hombres de sus casas y realizando arrestos masivos, incluyendo jóvenes y ancianos.
A los prisioneros se les obligó a tenderse en el suelo mientras los soldados los golpeaban y torturaban. Finalmente, 86 civiles, divididos en pequeños grupos, fueron llevados frente a pelotones de fusilamiento. Aufstellen. Entre las víctimas había jóvenes de 15 años y ancianos de más de 70. Todos se mantuvieron firmes como defensores de Francia y mostraron su repudio a los nazis. Algunos fueron asesinados frente a sus familias y los cuerpos fueron dejados en las calles como advertencia. Sin embargo, más allá de todo, no pudieron quebrar su espíritu de resistencia. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est contre nous de la tyrannie sanglante. Entendez-vous dans nos campagnes mugir. La masacre de Ask causó una fuerte reacción en la población francesa, aumentando el apoyo a la resistencia. Provocó un aumento de ataques partisanos contra los alemanes en los meses siguientes, hasta que el día D cambió definitivamente el rumbo de la guerra a favor de los aliados. Tras la contienda, varios oficiales alemanes fueron juzgados por esta masacre. El comandante Hauck, principal responsable, fue condenado a muerte en 1949, pero su pena fue conmutada a cadena perpetua. Fue liberado en 1957. Otros nazis también recibieron castigos, pero ninguno severo. Así llegamos a nuestra última parada, la recordada masacre de Babi Yar. Allí los nazis cometieron el asesinato de más de 33.000 judíos que fueron ejecutados en un barranco en las afueras de Kiev. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. En pocos meses, las tropas avanzaron rápidamente, capturando la capital ucraniana el 19 de septiembre. Esta tenía una gran población judía de aproximadamente 160.000 personas. Poco después de la ocupación, los hombres de Hitler enfrentaron ataques de la resistencia soviética. El 24 de septiembre, una serie de explosiones destruyó edificios en el centro de Kiev, incluyendo la sede de la Wehrmacht. Estos atentados fueron organizados por el NKVD soviético antes de la retirada. Sin embargo, los nazis buscaban un pretexto para la represión y culparon a los judíos de los atentados, ordenando su exterminio masivo. El 28 de septiembre de 1941, los nazis emitieron un decreto falso para concentrar a la población judía. Todos los judíos de Kiev y sus alrededores deben presentarse el 29 de septiembre a las 8 de la mañana en la calle Melnikova con documentos y objetos de valor. Quien no cumpla será ejecutado. Miles de personas, creyendo que serían deportadas, acudieron con sus pertenencias. Sin embargo, fueron llevadas a Babi Yar, un barranco a las afueras de la ciudad. Las víctimas fueron desnudadas y llevadas en grupo al borde del barranco. Se les ordenó acostarse boca abajo sobre los cadáveres de quienes ya habían sido fusilados. Soldados de la Wehrmacht y colaboradores ucranianos les dispararon en la nuca con ametralladoras y pistolas. Cuando una capa de cuerpos cubría el suelo, se obligaba a un nuevo grupo a tumbarse encima y el proceso se repetía. En tan solo 2 días, los alemanes asesinaron a 33.771 judíos según informes nazis. En 1943, ante el avance del Ejército Rojo, los nazis intentaron borrar las evidencias.
Se obligó a los prisioneros a exhumar y quemar los cuerpos. Además, muchos de estos hombres fueron ejecutados tras completar la tarea. No obstante, el horror terminó saliendo a la luz y los responsables de la masacre fueron condenados a muerte en los juicios de Nuremberg, como el caso de Paul Blobel, ejecutado en 1951. En la actualidad, Babi Yar es un sitio conmemorativo con varios monumentos en honor a las víctimas. No hay dudas de que estas brutales masacres son parte de algunos de los peores crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, al sumar a todas sus víctimas, nos encontramos con la ejecución de unas 50.000 personas, y eso nos permite dimensionar el horror de la contienda que acabó con alrededor de 50 millones de vidas. De esa forma, estas masacres solo representan una pequeña parte de la barbarie que se vivió. El Holocausto, el genocidio y las batallas más sangrientas han dejado una huella profunda en la historia y son imposibles de borrar de la memoria. Así llegamos al final de nuestro video. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos en nuestra próxima entrega de Historia Militar.